El presidente Luis Abinader anunció hace unos días la terminación del contrato de gestión de la autopista Juan Pablo II, esa es la autopista del Nordeste, la que va de Santo Domingo hasta Samaná y que incluye también el bulevar turístico del Atlántico. Toda esa ruta, son dos carreteras en realidad, pues toda esa ruta estaba siendo gestionada por una empresa o dos empresas dominico-colombianas, una autopista del Nordeste S.A. y la otra bulevar turístico del Atlántico. Estaba siendo gestionada, todavía faltaban 17 años de contrato, de concesión. Una concesión que fue considerada por parte del equipo del presidente como una concesión que implicaba unos pagos excesivos, un peaje sombra que debía ser renegociado, y entonces el gobierno puso sobre la mesa la necesidad de renegociar ese contrato. Él lo dijo el 27 de febrero y anunció entonces los resultados de la negociación. ¿En qué consistieron los resultados? Pues bien, durante 17 años se iba a pagar un total de alrededor de 1.900 millones de dólares. Eso usted lo va pagando de acuerdo a ciertos montos periódicos que debía de ir cumpliendo el gobierno, como lo hizo en el pasado. Esos montos de 1.900 millones de dólares era una obligación contractual. Si el gobierno no hacía eso, eso significaba una ruptura de contrato, eso significaba una situación delicada, por el hecho de que detrás de ese contrato estaba el Banco Interamericano de Desarrollo, había también el mecanismo de garantías de inversiones, que es el MIGA, y había obviamente unos tenedores de bonos que habían adquirido los bonos que emitió la empresa cuando construyó la carretera. Así que era muy difícil y muy delicado simplemente decir, pues yo rompo este contrato o pues me voy a un arbitraje. No, había las opciones, 3 opciones. Rompo el contrato y meto preso a la gente. Eso era un grupo que decía eso. Otros decían, no, vámonos a arbitraje, de acuerdo a lo que dice el contrato. Y otro decía, óyeme, no está escrito que usted tenga que amarrarse a esas 2 opciones. Usted puede llegar a una negociación amigable, inteligente. Y el gobierno entonces, viendo las 3 opciones, dijo, bueno, viendo los riesgos de cada uno, me voy con la tercera. Vamos a sentarnos a negociar. Vinieron personas de las empresas, Autopista del Nordeste, Boulevard Turístico del Atlántico. Dice, aquí yo tengo un contrato que establece que a mí hay que pagarme 1.900 millones de dólares. Y comienza el proceso de negociación. Un proceso de negociación es un toma y daca. Obviamente usted no consigue todo. Yo he participado en muchísimas negociaciones. Desde 1990 he participado en negociaciones con el sector privado local, con el sector privado internacional, desde el lado del gobierno. He participado en muchísimas negociaciones. Y te puedo asegurar que cuando tú te sientas ahí, tú sabes que es el equivalente a como tú entras al ring. Cuando tú entras a un ring, tú no sales ileso, ni siquiera Mohamed Ali, óigame, dio muchos golpes, pero también cogió. Oigan bien, con Foreman en Zaire, aguantó muchísimos golpes, lo noqueó al final, pero aguantó muchísimos golpes. Entonces, eso es lo mismo que tú entras en una negociación. En una negociación tú sabes que obviamente tú no le vas a pagar 1.900 millones de dólares, pero tampoco le vas a pagar cero. Entonces, comienza la negociación. La negociación dice, bueno, yo para terminar esto, ¿qué estoy dispuesto a aceptar? Esa es la parte del sector empresarial. ¿Qué yo estoy dispuesto a aceptar? X cantidad de dinero. Y que el gobierno dice, no, yo tengo acá un documento que me dice a mí que yo lo que puedo darte es tanto. Y comienza el proceso. Y entonces se van acercando. Y al final, ¿qué quedó? El gobierno le ofreció 410 millones de dólares contra 1.910 en un periodo de 17 años, es decir, 410 millones por adelantado, que se va a pagar una parte ahora, 120 y pico ahora, y el resto se va a pagar en enero. Es decir, que es por adelantado. Con los 120 y pico, 123 millones, se paga inmediatamente lo que es las acreencias de los bonistas, es decir, aquellos acreedores, esos tenedores de bonos que tenían los títulos, igualmente el Banco Interamericano de Desarrollo, que tenía alrededor de 20 millones de dólares. Todo eso se paga. Y el resto se le paga en enero. Y ya con eso se cierra
totalmente. ¿Cómo se le va a pagar en enero los 280 y tantos? Eso se va a pagar muy fácilmente. Lo que se va a pagar es abriendo un bono, se abre un bono del Ministerio de Hacienda y al abrirse ese bono pues se genera los recursos y se le paga. Se le puede pagar con el mismo bono y ellos simplemente lo venden. Y eso ya es algo bien sencillo. En el caso del gobierno, ¿qué gana el gobierno pagándole por adelantado 410 millones? Se ahorra lo que le iba a pagar, que es alrededor de 1.500 millones de dólares, pero dice, sí, pero de 1.500 en un periodo de 17 años. Entonces vamos a traerlo a valor presente. Lo traemos a valor presente. Si yo lo traigo a valor presente con una tasa de descuento del 10%, todavía hay un beneficio de más de 500 millones de dólares. Más de 500 millones de dólares. Si yo lo traigo a valor presente con esa tasa de descuento del 10%, más de 500 millones de dólares. Entonces, el gobierno gana. El gobierno tiene una ganancia de capital. Así como tuvo con Petrocaribe, así mismo como tuvo con otras operaciones, como por ejemplo, cuando recompró Edenorte de Sur. La reducción de deuda fue mayor que lo que pagó el gobierno y eso le generó una ganancia. Es lo mismo que en este caso. El gobierno tenía una deuda de 1.900 millones de dólares. El valor presente de esto, ponle que sean 1.000 millones y pagó 410. Es decir, que tuvo una ganancia el gobierno. Aumentó su posición patrimonial en términos de ese contrato. Y eso es algo positivo. Ahora bien, ¿qué el gobierno se ahorró? Pues un pleito, un proceso de arbitraje o un pleito de la decisión unilateral de cerrarlo. Si lo hubiese hecho eso hubiese generado un cross default de la deuda. ¿Qué significa eso? Al fallar en estos bonos, porque no iba a poder seguir pagando, inmediatamente los bonistas, es decir, los tenedores de bonos de la deuda soberana de República Dominicana le iba a decir, pero entonces tú me vas a tratar a mí en cualquier momento así. Ah, no, pues tú sabes qué, cross default, tú me tienes que a mí que devolver mis recursos que yo te di porque tú has incumplido con unos bonos que son primo hermano de estos. Por lo tanto, devuélveme mi dinero. Y eso hubiese generado una situación muy difícil para el gobierno dominicano. En consecuencia, el gobierno hizo bien. No cabe duda. Yo creo que el gobierno hizo un buen trabajo en esa negociación. Yo creo que negociar fue mejor que esa terminación unilateral. Yo creo que eso hubiese sido terrible. Si ustedes quieren más información de esto, pueden entrar a mi blog www.jaimearistescuder.blogspot.com y buscan terminación negociada de la concesión autopista de Samaná. Y ahí hay un detalle de estos elementos que les estoy diciendo así rápidamente, pero que creo que vale la pena que ustedes lo vean para que se den cuenta de que efectivamente valió la pena esa estrategia de negociar, aun cuando el contrato decía, bueno, teníamos que ir a un arbitraje o una rescisión unilateral como tenían posición algunos, era muchísimo mejor negociar. Yo creo que eso fue algo muy positivo por parte del gobierno. Además, fíjense una cosa, el gobierno tiene una posición financiera ahora bastante holgada. De acuerdo a las últimas estadísticas que tenemos del nivel de déficit, el nivel de déficit está muy lejos del 3% del Producto Interno Bruto que se prevé de acuerdo al presupuesto para este año 2021. Realmente el déficit era al 3 de diciembre 35.000 millones de pesos, algo menos del 0.7% del PIB. Lo cual le dice a usted que si usted toma esos 410 y los registra este año, el déficit lo que se va a incrementar es en 0.4% adicional. Así que porque son 23.370 millones de pesos más o menos. Y entonces el déficit va a quedar en 1.1% del PIB, todavía lejos de ese 3%. Así que podía perfectamente hacerlo. Por otra parte, reservas internacionales netas. Tenemos reservas por 12.000 millones de dólares. Eso estoy hablando de un monto de más de 6 meses de importaciones, 14% del Producto Interno Bruto. Todo eso le da suficiente holgura al gobierno para poder hacer este tipo de operación y ahorrarse un dinero. Y además, para el gobierno se gana un punto político porque el presidente lo había prometido. El presidente había prometido terminar ese contrato de la autopista del Nordeste. Así que para el presidente tiene también un beneficio político. Así que por todas partes cuadraba hacer esta operación. Ahora, y de regalo de Reyes, como comenté en el noti de CDN, en Enfoque Final, de regalo de Reyes, el presidente le va a reducir en un 20% el costo del peaje de esa autopista. Lo único que yo le voy a solicitar, es que le sigan dando buen mantenimiento. Es lo único, que le sigan dando el buen mantenimiento que le daba la compañía privada. Eso es lo único.
lo único, que si le reducen el peaje, no le quiten los recursos que son los necesarios para poder mantenerla adecuadamente. Se nos acabó el tiempo. El próximo sábado tendremos más Tecnopol. Pase un excelente resto del fin de semana.